segunda jornada del Congreso de la Sociedad Chilena Trasplante y hoy día nos acompañan dos doctores que han hecho historia en el Hospital Sotero del Río y tienen mucho que contarnos en materia de trasplante de hígado. Estamos con el doctor Rolando Rebolledo, él es coordinador del área de trasplantes de hígado, y con el doctor Erwin Buckel. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Partir con usted, doctor Rebolledo, que nos pueda contar cómo ha sido el trabajo que se ha hecho en el Hospital Sotero del Río, considerando que hoy día están asumiendo un rol bien importante en materia de trasplantes de hígado y que además están en el fondo con cifras bastante positivas. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, esto es un trabajo que partió en realidad el año 2018. El año 2018 se conforma la unidad. Al principio partimos haciendo poquitos casos, fue la conformación del equipo, la estructuración no solo del equipo médico, sino también de enfermería, la interacción con la UCI, la gestación de la red, hasta el año 2022, en donde el programa se abre sobre todo a la nueva estructuración de la red de derivación y también a otras complejidades dentro del trasplante hepático que incluyen las urgencias y los pacientes más graves, digamos. Eh, el año 2023 el ministerio cambia la estructura de la red y nos asigna una población, obviamente todo esto los pacientes del sector público, los usuarios de FONASA, y nos asigna una población que constituye más o menos como el 50% de la población nacional. Eso incluye casi toda la región metropolitana, salvo el sector oriente, eh, Rancagua, Valparaíso, Viña, Aysén y Magallanes. Por lo tanto, con toda esa población asignada, nosotros empezamos a hacernos cargo de la terapia de trasplante para esa población. Y considerando el número de la población que es bastante alto, ¿cómo están trabajando eso? ¿Cómo priorizan el caso? Obviamente que hay un tema médico, me imagino, por las condiciones médicas en que llega cada paciente, pero en el fondo, ¿cómo se trabaja eso? Sí, pues ¿Cómo se forma el equipo? es harto trabajo, de los cuales obviamente está la parte médica y la parte de enfermería, que son como los dos pilares de esta cosa. Por un lado, nuestra unidad cuenta con 4 enfermeras coordinadoras que llamamos nosotros, que son las enfermeras que nos ayudan a hacer el seguimiento de los casos y la estructuración de esta, entre comillas, lista de espera. Y por otro lado está el equipo médico, que tiene dos pilares fundamentales: uno que es el equipo de patología en nuestro caso, y el equipo de cirujano, por otro lado. Y eso ha significado que desde el 2022 hasta ahora hemos ido reestructurándonos para poder dar respuesta a esta demanda. Y considerando también que son tantos pacientes, doctor Buckel, ¿qué tiene que pasar para que un paciente llegue a la etapa de un trasplante de hígado? Porque tienen que haber varias etapas, ¿o no? Claro, yo creo que acá es importante describir el trasplante hepático, probablemente es el paso final de muchas patologías en realidad relacionadas al hígado, ¿verdad? La cirrosis es la más conocida, ¿verdad? Que la cirrosis antes lo que uno antiguamente pensaba que era patología, que era clásica de gente que tenía efectivamente una dependencia, por ejemplo, al alcohol. Hoy en día sabemos que la gran mayoría de los casos que nosotros vemos, por ejemplo, cirrosis, son pacientes con patologías metabólicas como diabetes, hipertensión, que una proporción gigante de nuestra población hoy en día tiene estos problemas, ¿verdad? Que es descompensada, y hoy en día eso ha desplazado al alcohol incluso como la causa más frecuente de cirrosis, y no solamente pacientes cirróticos, también dentro de pacientes cirróticos incluso bien compensados hay pacientes que a veces tienen algunos cánceres que efectivamente son susceptibles de tratar con un trasplante, y obviamente hay muchas terapias que uno trata de ocupar antes para tratar a tener los pacientes compensado. Es súper importante el control con su médico, con su hepatólogo, con los gastroenterólogos, con el médico familiar que los ve. Pero efectivamente cuando los pacientes progresan en su enfermedad por distintas causas, hay pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, muchas veces que son enfermedades inmunológicas, que lo llevan a hacer una cirrosis que puede ser a veces o crónica, o a veces incluso lo que nosotros llamamos una hepatitis grave, una hepatitis fulminante, que muchas veces requieren rápidamente un trasplante, una respuesta mucho más pronta. Y hoy en día esta proporción de pacientes cada vez va creciendo más en el tiempo porque además la prevalencia de estas enfermedades se va haciendo más frecuente, y nuestra velocidad de respuesta cada vez tiene una demanda más alta, ¿ya? Y lo más importante es que la gran mayoría de estos pacientes se atienden al sistema público lejos, o sea, no me acuerdo el número exacto, pero más del 88% del país en realidad se atiende por FONASA, y actualmente las redes de derivaciones tienen que han tratado de encontrar una forma de que los pacientes lleguen a tiempo también a su terapia. No tiene solamente que ver, ¿verdad?, con que nosotros efectivamente podamos trasplantar hartos pacientes, sino que efectivamente lleguen con una derivación, que el paciente que está en Aysén, por ejemplo, que lo vean a tiempo, que se logre derivar, y ahí toda
el trabajo, por ejemplo, lo que decía Rolando acá de nuestro equipo de enfermeras y todo el resto del equipo, incluso la red de apoyo, es súper importante porque la conexión con las redes y con los otros hospitales y con los otros equipos ha sido lo que en realidad nos permite efectivamente llegar a los pacientes a tiempo, que es uno de los factores pronósticos más importantes. Y cuando usted habló al comienzo de las enfermedades, que hoy día no solamente la cirrosis, que uno efectivamente conocía como la cirrosis, como el Así que es. siempre terminaba, Ujú. hoy día, ¿cómo se está trabajando el tema de la medicina preventiva cuando uno habla de el EMPA, que es súper importante que se lo hagan todos los años los adultos o que los niños vayan a sus controles de niños sanos? Hoy día, ¿cómo se está trabajando eso para evitar el tema de los trasplantes como última etapa? O sea, el gran problema efectivamente es que los pacientes se lo hagan. Muchos pacientes, el momento ideal de encontrar, de diagnosticar un paciente que está o con cirrosis, con hígado graso, muchas veces es el mejor momento para encontrar un paciente, ¿verdad? O que tenga alguna patología del hígado, en estos controles preventivos muchas veces antes que efectivamente la enfermedad ya está en fase cirrósica, un momento en el cual efectivamente hacer retroceder o compensarse la enfermedad es más difícil, y ahí todo el acceso a la atención primaria, el acceso a la educación y todo es súper importante. Y también las estrategias comunicacionales, tanto en el tema tanto público, privado y todo, es súper importante porque hoy en día nosotros somos uno de los países más obesos de todo el mundo, en realidad. De hecho, y esto lleva a patología metabólica y eso efectivamente nos ha hecho que la carga asistencial que tengan de estos pacientes, que es una enfermedad súper letal cuando están en estadios avanzados, sea cada vez mayor para equipos como el nuestro. Bueno, ahí hay un llamado a quienes nos están acompañando en cada una de estas cápsulas a esa medicina preventiva. Ha sido también parte de la campaña este año. Doctor Rebolledo, nosotros antes de comenzar esta conversación hablábamos de que ustedes tienen muy buenas cifras en los últimos 3 años. ¿Nos podrían ahí detallar un poco cómo ha sido este trabajo, cuántos trasplantes llevan y en comparación en el fondo a lo que se hace, obviamente no con nombre de otros hospitales, pero ¿por qué es tan exitoso el programa de trasplantes de hígado del Hospital del Sotero del Río? Sí, una buena pregunta. De los últimos años, digamos, del 2022 hasta ahora, una de las cosas que ha cambiado es, bueno, yo creo que en alguna charla lo he contado, pero tiene que ver con la conformación del equipo, que yo creo que es fundamental. Esta terapia, como decía el doctor Buckel, es como el último eslabón de una cadena de terapias que uno tiene que entregarle a un paciente con alguna enfermedad hepática. Eh, y por lo tanto requiere que todas las otras áreas también estén cubiertas. Entonces, lo primero que nada era poder conformar un equipo, que incluye lo que les comenté recién, el equipo de enfermería, patología, cirujano, pero también está el trabajo con el banco de sangre, está el trabajo con la unidad de cuidado intensivo, con radiología, con la comunidad hospitalaria, anestesia, y además con las redes de derivación. Entonces, una de las cosas que hicimos al comienzo fue establecer esas redes, que los hospitales que nos tienen que derivar nos conozcan. Nosotros conocerlos a ellos, ver a los gastroenterólogos o hepatólogos que conocen a los pacientes y que tratan a estos pacientes, que sepan que existe la opción de derivar a los pacientes, que sepan que la terapia de trasplante existe, es real y no es una casualidad que alguien llegue a trasplantarse, sino que es una alternativa real en el sistema público. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que yo creo que ha beneficiado al programa es el compromiso del equipo local. Y ahí el apoyo muy importante del hospital de manera institucional, en que nos ha permitido entregarle los recursos necesarios. Y por otro lado, el compromiso que hay desde el equipo hacia esa terapia. Aquí el equipo, no solo yo ni Erwin, sino todo el equipo, tiene que trasnochar. Si hay que ir a buscar un hígado en Navidad, hemos ido a buscar hígado en Navidad, hemos trasplantado en Año Nuevo, durante toda la noche, 2 trasplantes seguidos, 3 trasplantes en una semana. Todas las combinaciones numéricas que se les ocurran las hemos hecho porque sabemos que esa terapia es una terapia escasa y que cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo. También, doctora, hablábamos de los trasplantes ex vivo. Estábamos hablando ahora del éxito, ahí le vamos a preguntar después igual la cifra. Pero también ustedes están haciendo trasplantes ex vivo. Sí. Para quien no lo sepa y para que podamos aprender, ¿qué es un trasplante ex vivo? Sí, más que el nombre correcto o el término correcto es la perfusión ex vivo, y esto es una forma distinta de cuidar el órgano antes del trasplante. Ya. Lo que se hace habitualmente es, o de manera tradicional, es uno va a donde está el donante, hace la cirugía del donante, ese hígado lo pone en una bolsa con una solución de preservación en hielo, lo pone en un cooler y se lo trae al hospital. Eso es lo que se hace habitualmente, eso se llama preservación fría, preservación estática fría. Y lo que hacemos nosotros es, esa primera etapa se hace igual que en todos lados,
y una vez que el hígado llega a nuestro hospital, lo conectamos a una máquina. Esta máquina le entrega una solución también de preservación, que en este caso es fría, pero que además tiene oxígeno. Y al hacer circular esta solución a través del órgano, porque la hacemos circular a través de sus vasos sanguíneos, como si fuera sangre, pero no es sangre, es una solución de preservación que tiene oxígeno, lo que hace es mejora los resultados posteriores en el trasplante. Y corta un problema que se produce en el fondo en el trasplante de manera inherente al trasplante. Tienen que pensar que el trasplante lo que yo hago es cambiar una pieza. Por ejemplo, imaginemos que es un motor. Es la pieza del motor. Pero en este caso yo no puedo parar el auto para cambiar la pieza. Y cuando yo saco la pieza se va deteriorando en el camino. Entonces lo que tengo que hacer es buscar una estrategia en que esa pieza esté lo mejor conservada posible para poder conectarla al motor andando. Y esa estrategia es lo que hemos podido desarrollar en el hospital con una solución bien innovadora en la cual ha participado harto el equipo de perfusionistas del hospital, en donde le entregamos oxígeno y nos permite a nosotros parar el daño. Paramos el daño en esta pieza nueva, nos da tiempo para preparar al receptor, cosa de que el paciente que va a recibir el injerto esté en su mejor momento y el injerto esté en su mejor momento. Qué bueno, qué bien en el fondo para el tema del trasplante. Y ahí vamos a cambiar un poquito el tema y le voy a preguntar algo que tal vez es como bien del diario, pero en el fondo en este camino de hacer trasplantes, de estar con los pacientes, ¿hay alguna anécdota, doctor Buckel, que lo marque en este camino profesional, en el fondo de la medicina con los pacientes? ¿Cómo le ha cambiado la vida tal vez a un paciente? Nos han contado varias historias hoy día, así que hemos escuchado y nos gusta seguir sorprendiéndonos por esas historias. O sea, yo creo que historias hay Siempre. incontables en realidad. Probablemente hay dos casos que fueron bien emblemáticos para nosotros. Primero, la primera vez que estuvimos haciendo 2 trasplantes al mismo tiempo en un hospital público, lo cual era bien ciencia ficción, uno podría decir. Es un hospital que antes soñaba con hacer quizás un trasplante y de repente nosotros se convirtió en algo tan frecuente. Yo estaba rolando, trasplantando en el pabellón 11, yo estaba trasplantando en el pabellón 7 al mismo tiempo. Nosotros tratando de ingeniarnos cómo conseguir pinzas, cajas para hacerlo, porque efectivamente llegaron, nos pasó que por timing pasó y gracias a Dios, en vez de tener que decirle que no a un paciente, que hay que entender también de que cuando un paciente tiene una oferta, esa es su chance muchas veces. Nos ha pasado un montón de veces que un paciente le ofertan el hígado y por cualquier razón o no era el hígado para él, o justo no se pudo donar, o algo pasó. Puede ser que ese paciente una semana más no esté. Porque la lista de espera obviamente funciona, es una lista de espera que funciona tanto por gravedad como por tiempo de espera, pero el factor gravedad es súper importante. Así que decirle que no a un órgano es algo que no hay que tomarse a la ligera. Yo creo que nuestro equipo se ha caracterizado por hacer todo lo posible. Una de estas estrategias de la perfusión, que efectivamente fue una cosa que yo creo que nos ha permitido sortear el tema geográfico en Chile, que es súper complejo, ¿verdad? Es un país súper largo, con una densidad poblacional súper aberrante, pero y el hecho que cosas así tiradas a las mechas se puedan hacer y se logran ese tipo de esfuerzos para tratar de trasplantar a un solo paciente, cuando lo fácil habría sido simplemente decir, chuta, ya estamos trasplantando a un paciente, es pedir mucho hacer lo otro. Y yo creo que esa tónica ha permitido efectivamente que lleguemos al número de trasplantes que hemos hecho, y esto es porque esto es un esfuerzo desde el médico de la UCI que nos consigue la cama, desde el hospital que nos consigue el financiamiento para poder hacer todas estas cosas de perfusión, desde la enfermera que creó las redes, y al final yo creo que ese tipo de escenas, y que en ese momento cuando nos vimos haciéndolo, nos preguntamos, ¿esto se puede hacer? Se hizo, fue un momento súper bonito para el hospital, y gracias a Dios a los 2 pacientes les fue súper bien. Y bueno, y caso emblemático, tuvimos una paciente que tenía un hígado poliquístico, una paciente que tenía un hígado que le sacamos pesaba 16 kilos la gran masa hepática, una paciente que tenía una calidad de vida espantosa, Había dejado de que peso, es lejos el más grande que se había hecho en la historia. Yo no había visto ni siquiera en Inglaterra uno tan grande, y lo hicimos con todo el equipo, y ahí vimos a todos los cirujanos del equipo, estábamos lavados tratando de sacar adelante este caso, también le fue súper bien, y una paciente que hoy en día está haciendo una vida súper normal, y ese tipo de casos que a nosotros nos da energía, porque efectivamente el trasplante hepático es una cirugía de alta complejidad, que a veces tiene complicaciones, y a veces por desgracia tratando de hacer todas las cosas bien, igual a veces nos va mal, pero ver ese tipo de resultados y viendo al final cómo nos va con la gran mayoría de nuestros pacientes nos da energía a nosotros para tratar de seguir poniéndole todo este esfuerzo y viendo además cómo todo el resto del equipo se la juega también, que yo creo que eso es súper importante. Perdón, Sí, interrumpa. Yo quería mencionar además, así como este caso que se acuerda Erwin, yo me acuerdo de 2 casos más porque me quedé pensando en casos, y vamos a contar los casos más felices, la historia más feliz al final. Hay dos casos bien emblemáticos yo encuentro. Uno es un caballero, no voy a decir nombre, pero un caballero que viene de la quinta región, que lo derivan
como consecuencia de una complicación de una cirugía muy electiva, de cirugía de la vesícula. Ah, ya. Este caballero tuvo un problema en esa cirugía, hizo una complicación de la cirugía, fue derivado a otro hospital de referencia para tratar esa complicación, le fue mal, hizo falla hepática finalmente, y en esta falla hepática como postoperatoria grave, nos presentan el caso. Eh, Nosotros, esto fue principio del 2023, entonces nuestro programa hace poco que estaba recibiendo urgencia y este era un caso que se pintaba bien complejo. Eh, lo conversamos, dudamos harto en traerlo, lo trajimos al hospital. Eh, Venía muy deteriorado, muy complicado de toda esta complicación. Hay que pensar que él llega trasladado, intubado, nunca pude hablar con él antes. Hablé con la familia, hablo con la señora y la hija y le explico que la opción es poder trasplantarlo. Y me dice, ya, pero ¿usted cree que va a funcionar? Yo creo que es lo que le podemos ofrecer. Ahora, las chances de que le vaya bien no son 100%. Y la familia acepta el tratamiento, lo enlistamos en tiempo récord, logramos hacer todo el estudio pretrasplante en 48 horas y estaba arriba en la lista. Afortunadamente recibió una oferta a tiempo, se trasplantó, tuvo bastante buena evolución, se fue de alta y me acuerdo que es chistoso porque él ya se había despertado, ya estaba en sala, estaba por irse, estábamos ajustando medicamentos, qué sé yo. Y él se tuvo que recuperar porque no podía caminar al principio, ya después logra caminar y todo. Y le digo, ya, yo creo que se va a ir de alta el miércoles, por decirlo así. Y esto era el lunes. Llega el miércoles y le digo, pucha, no se puede ir de alta porque no... falta algo. Y se enoja. Y se enoja conmigo y me reta de vuelta. Pero, Era corto de genio. Sí, pues era corto de genio, me reta de vuelta y yo lo digo así, oye, pero... Ya, como que después en el policlínico pensé, claro, este caballero no se dio cuenta de que estaba a punto de morirse. No. Y ahí la familia después habló conmigo y ahora somos muy amigos, ya no nos enojamos. Y él está súper bien de vuelta en su casa, está trabajando, está de alta, lleva más de un año trasplantado y se recuperó perfecto. Ya, ahí cuando usted plantea algo que es bien importante, hay un desafío detrás de un paciente, detrás del sistema de trasplante, detrás del paciente la ayuda en el fondo de la salud mental, pero también del sistema hay muchos desafíos. En esos dos polos, y esto es una pregunta para los dos, ¿cuáles son los mayores desafíos de cara a los pacientes, al tratamiento que hay que hacer pre, post o durante la espera del trasplante? Y también con el sistema, ¿qué hoy día es lo que le falta al sistema chileno en el para el trasplante para que sea tan bueno, por ejemplo, como en España? O sea, yo creo que hay varias, siempre hay que pensar las brechas como pequeños embudos, ¿verdad? Al final, cuando los pacientes, cuando hay un montón de pacientes y algunos ya no más llegan al trasplante, ¿cuáles son las barreras para que efectivamente hacer que esto sea una carretera y no como un taco en el peaje al final, ¿verdad? Y yo creo que primero el acceso es súper importante. Yo creo que lo que se ha trabajado y lo que ha sido, ¿cómo se llama esto? Darle un crédito increíble a nuestro trabajo de enfermeras que han creado redes con los hospitales, tienen una referente de enfermería, y esto es un trabajo que es mucha pega y permite que efectivamente muchas veces las desviaciones sean a tiempo de los pacientes. Por desgracia, todavía muchas veces estamos llegando tarde, porque todavía lo hacemos a nivel hospitalario. Sería ideal que fuera a nivel, ¿verdad?, de los consultorios, que para eso necesitamos muchas veces más gente formada, más especialistas que vean a estos pacientes, ¿verdad? Nosotros también tenemos, y todos los hospitales, y esto es una situación que yo sé que también sucede no solo acá, sino en el Hospital Salvador, en Benavente, que nosotros tenemos una brecha también de especialistas para ver los pacientes. O sea, nosotros tenemos una brecha, por ejemplo, de patólogos. Nosotros los cirujanos estamos creciendo, gracias a Dios. Han llegado 2 colegas más al equipo, nos permiten ser, por ejemplo, 4 cirujanos autónomos que somos capaces de estar con otros cirujanos que son, además, cirujanos de alta experiencia, gracias a Dios, los que además nos ayudan en los trasplantes. Pero por ejemplo, las brechas de patología, de enfermería, que tienen mucha pega. También hay una brecha súper importante en el acceso, por ejemplo, a camas críticas. Nosotros tenemos actualmente una de las grandes crisis que nosotros tenemos para pasar de los 84 trasplantes que hicimos el año pasado a pasar a 120, es que efectivamente cada vez que tengamos una oferta tengamos una cama crítica disponible. El hospital hace un esfuerzo descomunal y en realidad hace un esfuerzo súper importante. Pero en el sistema público la verdad es que no hay camas libres, nunca, no existen. Así que tenemos que crear estrategias para efectivamente darle prioridad y permitir que todos los pacientes tengan el acceso a tiempo que un donante, por ejemplo, les da una oportunidad. Y yo creo que estas son brechas súper importantes. Yo estoy seguro que Rolando tiene 9000 brechas más que de las cuales hablar. Así Sí, yo lo que podría complementar ahí es con otras especialidades, a veces que uno no las ve tan directamente, pero salud mental, tú lo mencionaste, es un tema. El apoyo psicológico y psiquiátrico a nuestros pacientes. Hay muchos pacientes, sobre todo los que se trasplantan grave, que este es un cambio radical de vida.
y que no estaban necesariamente preparados para eso. Que no dimensionan. Que no dimensionan y que les No. cuesta mucho después como darse cuenta y como entender y decantar todo lo que les pasó. Eh, Hay una brecha súper importante, por ejemplo, en fisioterapia, en apoyo nutricional. Como bien dijo Erwin, hay mucha enfermedad metabólica, hay mucho paciente obeso que llega a trasplantarse. No sirve de nada si a ese paciente obeso yo lo trasplanto y a los 5 años vuelve a tener hígado graso y a los 6 años está cirrótico. O sea, a ese paciente hay que apoyarlo después, que baje de peso, que tome hábitos de vida saludable, que haga ejercicio. Y todo eso requiere un apoyo que trasciende la mecánica del solo trasplante. Entonces, ahí todavía tenemos un espacio importante que trabajar. El hospital está haciendo esfuerzos, el servicio de salud, el Suroriente, que es nuestro servicio de salud, ha hecho esfuerzos, pero hay un espacio ahí que llenar, claramente. Para ir terminando, es una pregunta que le hemos hecho a todos los doctores que pasan por acá, que puedan mirar a la cámara y que le digan a la gente que duda del sistema de trasplante de Chile, de que dudan de que la donación realmente es efectiva, que tienen la típica duda que son más trasplantes en ISAPRE que en FONASA. ¿Qué mensaje les podemos dar a esos dudativos? O sea, yo creo que acá el mensaje, especialmente un poquito lo que estamos hablando nosotros, trabajamos en el sistema público, somos actualmente el centro de trasplante más grande, hepático más grande de Chile, en el sistema público, para pacientes FONASA. Yo creo que la donación es nuestra mayor, probablemente, barrera para, si uno dice, ¿dónde necesitamos más donantes? Es una de las problemáticas más grandes que tenemos, de las cuales una de las estrategias es reducir, ¿verdad?, la negativa familiar o la pesquisa. Otra estrategia, por ejemplo, obviamente, son cambios de ley para efectivamente lograr más donantes, como lo que es donación a la cistolía. Pero creo que también es súper importante que se den cuenta que efectivamente hoy en día la gran mayoría de los pacientes se están trasplantando en el sistema público, son pacientes FONASA. La lista es una lista que de hecho yo ni siquiera sé cuáles son los otros, es una lista manejada de forma centralizada en el IDSP, y que yo creo que a pesar de que el sistema nunca va a ser perfecto, ha crecido un montón y yo creo que efectivamente están las voluntades para que siga creciendo, y necesitamos obviamente más recursos, más ganas, y necesitamos también no solamente ayuda del mundo médico, sino que de todo el mundo, y efectivamente para tratar de derribar un poquito todos estos mitos. Sí, yo decir que como usuarios del sistema de salud, ustedes tienen que pensar que en cualquier momento ustedes pueden estar del otro lado, pueden requerirlo. El sistema de salud en Chile ha crecido, se ha robustecido, y cosas que antes eran muy artesanales se han ido profesionalizando, y uno de esos casos es el trasplante. Toda la mecánica del trasplante es cada vez más transparente, es cada vez más auditable. Hay una intención muy sincera de parte de los equipos de salud que así sea, para que todos tengan confianza en él. Hay que recuperar la confianza en el sistema de salud. Yo siempre he trabajado en un hospital público, entiendo perfectamente todas las limitaciones y lo frustrante que puede ser en algunos casos, pero el programa que estamos llevando a cabo en el Sotero del Río es un ejemplo de que se puede hacer en el sector público, para el sector público, y de manera muy transparente y muy correcta. Así que si ustedes en algún momento están en la triste duda de si donar o no un familiar, piensen que al otro lado hay otra familia que lo va a necesitar, y más de una familia, puede ser hasta 7 familias por cada uno de los donantes. Así que piensen en ello y piensen en todos los equipos de salud, que vamos a estar muy agradecidos de que eso suceda para poder darle continuidad en el tratamiento a nuestros pacientes. Les agradezco la conversación a los dos, el tiempo, porque yo sé que han tenido una jornada súper intensa, y nada, invitarlos siempre a que estén informados a través de la Fundación Cambiemos la Historia. Estábamos conversando con el doctor Rolando Rebolledo y con el doctor Edwin Buchel, ambos parte del equipo de trasplantes del Hospital Sotero del Río. Seguimos conversando y seguimos obviamente concientizando en materia de donación de órganos. Muchas gracias. Agradecido, ¿eh?